Si no tienes muy claro cómo aprovechar al 100% Apple Intelligence, no te preocupes, acabas de llegar al sitio adecuado porque en este vídeo he preparado una guía súper completa, además ordenada por categorías, para que podáis descubrir todo lo que puede hacer a día de hoy Apple Intelligence y cómo aprovecharlo al máximo. Así que poneos cómodos, pero eso sí, antes de empezar con ello, me gustaría que por favor le deis un me gusta al vídeo, que os suscribáis y dejéis un comentario, ya que estas 3 interacciones ayudan a que el vídeo llegue a más gente y así, pues bueno, habrá merecido la pena recopilar toda esta información, que estos vídeos son muy densos y no son fáciles de hacer. Ahora sí, venga, vamos con ello. Bueno, pues comenzamos con las funciones de Apple Intelligence relacionadas con el lenguaje y la escritura. Si nos vamos a cualquier aplicación que nos permita escribir, por ejemplo, me voy a ir a la aplicación de Notas, vamos a tener al alcance una nueva opción llamada herramientas de escritura. Por ejemplo, yo tengo aquí ya un texto preparado. Si deslizamos hacia el final de la nota para poder empezar nosotros a redactar cualquier cosa, veréis que tenemos un nuevo icono dentro de la aplicación que al pulsarlo nos abre las herramientas de escritura. Desde este apartado vamos a poder hacer muchas cosas. Vamos a poder realizar cambios sobre un texto seleccionado, ahora os lo mostraré. Vamos a poder revisar la ortografía de lo que hayamos escrito, reescribirlo, darle un tono diferente, más informal, más profesional, más conciso, realizar resúmenes, realizar pues bueno, un esquema por puntos que nos enumere el contenido en forma de lista o en forma de tabla, o incluso si le damos a este botón, que redacte un contenido desde cero. Si os parece, vamos a ir probando las diferentes opciones. Por ejemplo, yo aquí tengo ya un texto preparado. Si selecciono, por ejemplo, esta región y le doy a esta opción, me sale también la posibilidad de activar desde aquí las herramientas de escritura. Este atajo que he hecho es el que os va a servir prácticamente para cualquier app. Yo esto lo estoy haciendo en Notas, pero hacer esto lo podéis hacer en Twitter, en WhatsApp, en Telegram, en la aplicación que sea. Imaginemos que yo ese texto quiero revisar su ortografía. Bueno, pues automáticamente el iPhone ya me ha dado pues, como sugerencia 2 cambios en 2 palabras que me ha subrayado, como veis en el título. Por ejemplo, aquí, si selecciono, me dice o me justifica por qué me ha cambiado esta palabra, o si pulso en esta otra, me dice lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo darle a restaurar si no estoy de acuerdo, o darle a aceptar en el caso de que quiera confirmar los cambios. Le voy a restaurar, lo voy a dejar de momento así. Luego si le doy a reescribir, pues podría hacer lo mismo. Si yo selecciono todo el texto y le doy a reescribir, me da una opción alternativa al título que yo ya tenía ahí, ¿vale? En este caso lo he alargado un poquito, le puedo dar a vuelta al original o que me lo reescriba de nuevo. Le voy a dar a revertir los cambios y así seguimos viendo un poquito las diferentes opciones. Me voy a ir ahora a este texto inferior y voy a seleccionarlo pues prácticamente hasta el final. Le voy a dar al botón de Apple Intelligence que tengo aquí al alcance y podríamos hacer diferentes cosas, como decirle que nos lo convierta a un estilo más informal, profesional, conciso. Pero yo voy a hacer otra cosa. Le voy a dar a esta opción de describir el cambio. Le voy a pedir a Apple Intelligence que me traduzca este texto a español. Tradúcelo a español. Le damos a enviar. En este caso me dice que va a necesitar usar ChatGPT, le vamos a dar a utilizar ChatGPT y veremos esta animación que pasados unos segundos automáticamente convertirá el texto a castellano. Aquí está. Incluso aquí ChatGPT me hace algunas sugerencias extra, pero no me van a hacer falta, así que le doy a aceptar y ahora yo ya empiezo a revisar. Como no he seleccionado el título no se ha traducido, pero el resto del post está perfectamente traducido. ¿Veis? Eso es lo que hace la función de describir un cambio. Yo podría, en vez de decirle que me lo traduzca a otro idioma, podría decir crea un poema basado en el texto o lo que sea. Para terminar esta parte de las herramientas de escritura, ya que tengo pues prácticamente todo el texto traducido y lo vais a entender perfectamente, voy a seleccionarlo, le voy a dar a herramientas de escritura de nuevo y ahora vamos a probar las opciones de resumen. Si yo por ejemplo le doy a resumen, automáticamente lo que va a hacer el modelo de inteligencia de Apple es un resumen corto
del texto seleccionado, que podría copiar, reemplazar por la parte que tengo seleccionada o incluso compartirlo a otras aplicaciones. Le voy a dar atrás y así veis también las otras opciones. Por ejemplo, ahora quiero que me lo agrupe en puntos clave. Bueno, pues ha hecho un muy buen resumen, una buena estructura. Lanzamiento, preparación para el envío, reducción de inventario, rendimiento y eficiencia, diseño y portabilidad, fecha de lanzamiento, rendimiento mejorado, diseño y tamaño y próximo lanzamiento. Le vamos a dar también a estas opciones, al modo de lista, que esto puede venir muy bien, por ejemplo, pues para recetas o para notas o textos relacionados con, pues eso, por ejemplo, listas de ingredientes necesarios para hacer una comida o lo que sea. Aquí, como veis, ha transformado todo ese texto en una lista de puntos clave. Le voy a dar a restaurar y así ya vamos a probar la última opción, que es la de tabla. Entonces, aquí automáticamente el texto se convertiría en una tabla. En este caso, como solo analiza al MacBook Air, pues el único modelo que está en dicha tabla sería el MacBook Air. Y yo desde aquí podría ir viendo los cambios que ha ido aplicando con sus diferentes categorías dentro de cada tabla. Así que la verdad no lo ha hecho nada mal. El único punto que nos quedaría es darle a la opción de redactar. Pero para ello me voy a ir a una nota nueva, le voy a dar al botón de Apple Intelligence y aquí le voy a decir: redacta un post de 300 palabras relacionado con los perros salchicha y sus curiosidades. Le damos a enviar y ahora, pasados unos segundos, ChatGPT debería darnos una transcripción de lo que le hemos pedido. Incluso nos da luego opciones extra. Por ejemplo, nos sugiere añadir más curiosidades específicas, incluir consejos de cuidado para perros salchichas o incorporar historias de famosos dueños de perros salchicha. Yo le podría dar a cualquiera de estas y el texto se reescribiría. Le voy a dar a aceptar y así puedo ver pues el texto que ha escrito. Como veis, muy completo y detallado. Lo único que me quedaría sería añadirle un título a la nota, que ya sabéis, dejamos un espacio, le damos aquí a este apartado, le damos a título, curiosidades sobre los perros salchicha. Y listo, tendríamos nuestra nota con su título y su correspondiente texto. Y todo esto, ya digo, con pocos toques dentro de las herramientas de escritura. Vamos ahora con funciones de Apple Intelligence relacionadas con las imágenes y la edición de estas. Para ello me voy a ir a la aplicación de fotos porque aquí tenemos algunas opciones, como por ejemplo el borrador mágico, el cual lo vamos a encontrar cuando le damos a editar a una fotografía. Si le doy a esta opción de limpiar, vais a ver que pasados unos segundos me sugiere elementos de la fotografía que podría eliminar. Como veis, los está iluminando para que sean fácilmente reconocibles en la misma. Yo podría hacer un pequeño zoom y simplemente con un toque podría eliminar dicho elemento de la fotografía. En este caso, como veis, lo ha hecho bastante bien. Vamos a movernos un poquito, perdón, me he equivocado, no quería seleccionar eso, retrocedemos. Vamos a movernos un poquito a esta parte y vamos a eliminar también estos elementos. Pues tocaríamos, por ejemplo, a esta persona, tocaríamos también en esta persona. De momento esa parte la está haciendo bien. Vamos a tocar también en esta persona, no lo está haciendo nada mal. Y esta es la parte quizás un poquito más compleja porque, si os fijáis, hay un carrito ahí por medio, lo cual voy a intentar seleccionar a ver si podemos hacer una limpieza lo más precisa posible. Como veis, aquí ya esta parte le está costando bastante más. Hay que decir que los resultados de esta función no son tan óptimos como por ejemplo los de competidores como el Galaxy S25 Ultra. Sin ir más lejos, os estaré poniendo ahora mientras hablo la misma prueba que hice con esta misma foto en el Samsung y como veis el resultado final era muy parecido en lo que se refiere a las partes de alrededor, por ejemplo, las primeras personas que he borrado, pero por ejemplo la zona de la mujer con el carrito sí que es verdad que lo hizo muy bien y aquí a Apple, como estáis viendo, se le ha atragantado un poco esa zona. En cualquier caso, para ediciones rápidas y sencillas puede valeros, pero para cosas un poco complejas, pues la verdad que la competencia lo hace mejor. No nos vamos de la aplicación de fotos, voy a salir de esta parte. Y ahora lo que voy a hacer es irme un poquito más abajo a la zona de recuerdos. Y es que Apple Intelligence ahora nos permite crear recuerdos con una simple descripción. Simplemente pulsamos sobre esta región y en este campo de texto describiríamos lo que quisiéramos. Ya nos hace algunas sugerencias, pero yo voy a decirle otra cosa. Por ejemplo, David
selecciono a David y voy a poner y yo. Entonces, si le doy a enviar, automáticamente va a hacer un reconocimiento de caras para buscar las fotografías en las que aparece David, hará también lo propio para, bueno, buscar fotografías mías y así hacer luego un montaje con música, pues eso, de David y un servidor a lo largo de los años. Entonces, obviamente yo esto podría ir pasando con simples tab a los siguientes fotogramas, etcétera. Como veis, también podemos editar las canciones que suenan de fondo en los recuerdos, como cualquier otro recuerdo. Y listo. Como veis, la verdad que lo está haciendo bastante bien y esto facilita mucho la creación de vídeos con fotografías que ya tenemos hechas. Así que ya no tendréis que pedirle a alguien, oye, hazme un collage ahí de fotos y vídeos. No, ya simplemente si las tienes en tu iPhone se lo puedes pedir a la propia inteligencia de Apple. Vale, una de las cosas que también mejora con Apple Intelligence es la búsqueda de fotografías con lenguaje natural. De todos modos, debo decir que en español no funciona todavía todo lo bien que debería. Por ejemplo, yo le podría decir fotos mías en la playa, ¿no? Por ejemplo, en la playa, pero no lo va a hacer todo lo bien que debería. Si yo le pongo en la playa, sí que me coge algunos ejemplos de fotos que detecta que hice en playas, pero insisto, Apple en los ejemplos que dio decía cosas bastante más complejas. Véase, Fernando, que soy yo, con camisa. Y sí que me recoge una foto con camisa, pero no es la única foto que tengo con camisa. Entonces, bueno, esto entiendo que lo tienen que solucionar para que en más idiomas la búsqueda sea más precisa. Salimos de la aplicación de fotos y nos vamos a la aplicación de Playground, que es una aplicación que nos va a permitir crear fotografías partiendo de un texto o de otras fotografías. Simplemente le vamos a dar a más y aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos por ejemplo, algunas sugerencias y aquí abajo podríamos escribir un texto. Yo para esta demostración voy a decir, por ejemplo, un faro junto a un acantilado. Le damos a enviar y pasados unos segundos el sistema de inteligencia ya me creará esa imagen de un faro junto a un acantilado. La verdad no lo ha hecho mal, pero podríamos pulirlo un poquito. Por ejemplo, si le doy a esta opción podría cambiar el estilo y que en vez de una animación 3D pues sea una ilustración y pasados unos segundos lo convertirá a una ilustración o a un dibujo. Y lo convierte a un dibujo y la verdad que lo ha hecho bastante bien. También podemos, como decía antes, convertir fotografías en caricaturas o en ilustraciones. ¿Cómo lo haríamos? Pues tenemos la opción de hacerlo desde aquí, simplemente seleccionando una foto, o incluso, si le damos a este icono de la cara, va a reconocer personas para que, bueno, pueda hacer ilustraciones partiendo de dichas personas. Por ejemplo, yo escojo a David y aquí me está creando pues una ilustración de David que parte con esa foto como referencia, o si voy desplazándome pues va cogiendo otras. Esta, por ejemplo, es bastante precisa. Le voy a dar a OK y si yo le doy aquí otra vez de nuevo al más, podría cambiar para que en vez de un dibujo pues sea, ojo, esta foto es buenísima, una ilustración o que sea una animación. Le voy a dar a animación. Luego aquí también tenemos más opciones. Por ejemplo, si le doy a mostrar más, tenemos temas. Temas que ambientan pues un poco el fondo de la foto. Por ejemplo, voy a decir que el tema sea de un cumpleaños. Si desplazo, podría ponerle un disfraz a David. Pues, por ejemplo, le voy a poner de excursionista. Y luego podría ponerle accesorios. Véase, por ejemplo, pues vamos a ver qué le podemos poner. Un sombrero de fiesta, ¿no? Ya que es una foto temática de cumpleaños. Y listo, aquí tendríamos a David con esas características que hemos ido describiendo y con su sombrerito de fiesta. Y luego los lugares los podría cambiar, ¿no? Pues he puesto pues como un faro de fondo, pues vamos a poner, pues por ejemplo, un parque. Y ya está, ya no tendríamos más sugerencias, pero bueno, esto es realmente lo que podríamos hacer con Image Playground. Que luego no nos convence de todo el resultado, pues bueno, podemos cambiar por ejemplo el estilo. A mí me estaba gustando mucho cómo estaba haciendo el dibujo, así que volvemos al modo dibujo. Esto la verdad que me gusta bastante más. Le damos a OK cuando nos guste el resultado final y si le damos a compartir, esta fotografía ya la podríamos mandar a través de Telegram, mensaje o guardarla incluso en fotos para, bueno, pues compartírsela a él mismo o a cualquier otra persona. Salimos de aquí porque no es la única opción generativa de imagen que tenemos. Si nos vamos por ejemplo a la app de mensajes, creamos un nuevo mensaje. Bueno, tenemos dos opciones para crear Gmojis. Tenemos la opción de más y darle a esa opción o desde el propio teclado.
si invocamos el teclado, nos debería salir aquí, que no sé por qué ahora no me está saliendo, esto a veces falla un poco, nos debería salir aquí la opción de crear Gmojis. Ahora, la segunda ha funcionado. ¿Veis? Ese botón. Este botón es accesible a través de muchísimas aplicaciones, entonces podríamos crear Gmojis desde otras apps, no necesariamente desde mensajes. Voy a darle, y aquí lo único que tendríamos que hacer, al igual que hacíamos en la aplicación de Playground, es describir cómo queremos que sea el Gmoji. Puede ser con texto o puede ser partiendo de una imagen. Por ejemplo, si yo pongo David, en teoría me permitiría seleccionar a una persona. Entonces yo le voy a dar a David, entonces coge como referencia esa foto de David y pasados unos segundos me crea ese emoji basado en David. Si quisiera que David estuviese haciendo algo, pues también podría añadir más texto aquí. Por ejemplo, con una camisa negra. Esperamos unos segundos y en principio, vamos a elegir a David, sí. En principio, si lo hace bien, debería coger bien la referencia y darnos una imagen de David con camisa negra. Ahí está, ¿vale? Entonces, ¿qué nos gusta cómo queda? Pues le damos a añadir y listo. Ese emoji estará preparado para ser enviado a la persona que queramos. Le vamos a dar de nuevo y en vez de utilizar una imagen como referencia, vamos a añadir un texto. Por ejemplo, podríamos decirle pulpo con gafas de sol. Esperamos unos segundos, recoge la solicitud y ¡tachán! Aquí tendríamos nuestro pulpo con gafas de sol, lo cual, oye, ha quedado bastante bien. Le daríamos a aceptar, le damos a añadir y listo. Tendríamos también nuestro pulpo con gafas de sol para enviarlo. Y luego, una vez lo enviemos, nos aparecerá en nuestro teclado para que lo podamos reutilizar más veces. ¿Veis? Ahí estarían los dos iconos. Salimos de aquí y nos volvemos ahora a la aplicación de notas porque también tenemos generación de imágenes dentro de notas. Vamos a, por ejemplo, a esta misma nota y voy a crear un espacio y voy a darle a esta opción de invocar las herramientas de dibujo. Si yo elijo cualquier herramienta de dibujo, por ejemplo, este lápiz, y empiezo aquí a dibujar cualquier cosa, por ejemplo, vamos a dibujar deprisa y corriendo, pues como una casa. Espera, vamos a bajar un poquito esto. Estoy dibujando fatal, ¿vale? Perdonadme, esto es desastroso. Si consigo identificar lo que es, será un milagro. Y luego le doy a la opción de varita y lo rodeo. Automáticamente yo aquí podría terminar de completar la solicitud para que transforme eso en lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a decirle un castillo medieval. Entonces, trata de coger ese dibujo y lo combina con la descripción y nos daría un resultado que tratará de parecerse un poco a la estructura que he creado. Y bueno, no lo ha hecho del todo mal, la verdad, teniendo en cuenta lo malo que era el dibujo. Si luego le doy a OK, esto lo inserta en nuestra nota y oye, estéticamente queda súper bonito. Obviamente podría haber hecho un perro salchicha, pero ponerme a dibujar un perro salchicha así con un dedo y tal y como estoy cogiendo el iPhone iba a ser un poco complejo, así que lo dejamos así. Salimos de aquí y ahora lo que os quiero mostrar es la función de inteligencia visual, la cual tenemos accesible pulsando el botón de control de cámara de nuestro iPhone. Se activaría la cámara y empezaría a detectar lo que tengamos justo delante de ella. Como ahora mismo no tengo nada, y para que se vea de forma cenital, ya he hecho esta prueba antes y he grabado pantalla. Así que me voy a la aplicación de fotos, salimos de aquí, y aquí tengo algunos ejemplos. Simplemente pulso el botón de cámara y aquí estaba enfocando una fotografía de mi perro. Entonces, si le damos a la opción de preguntar, automáticamente envía la fotografía a ChatGPT y ya nos hace ChatGPT una descripción sobre la misma. En este caso detecta que es un perro salchicha y tal. Y podríamos seguir preguntándole cosas, como por ejemplo, pues que nos diga curiosidades sobre los perros salchicha y entiende el contexto de la petición anterior para seguir, pues, pues describiendo todo lo que contiene esa fotografía. Aquí tendríamos la siguiente respuesta. Este sería otro ejemplo. Activamos el botón de control de cámara, activamos la función de inteligencia visual y aquí con un cartel que tiene un lugar y una fecha es capaz de identificar la opción de crear un evento. Vais a ver cómo ahora en la parte superior me sale esa sugerencia, identifica el evento, perdón, que he tocado la pantalla sin querer, y ya me permite crear en el calendario, pues eso, un evento para ese día, en este caso 29 de agosto, en la ubicación de dicho cartel. Aquí tendríamos otro ejemplo, en este caso una carta en alemán
Al hacer la foto me detecta el texto y me da la opción de traducirlo. Entonces, si yo lo pulso, pasados unos segundos me traduce la carta a español. Incluso yo podría luego hacerle preguntas o buscar en Google para, bueno, dar más información si así lo quisiera. Vamos ahora con las funciones de Apple Intelligence relacionadas con productividad y automatización, ¿de acuerdo? Para ello me voy a meter en la app de Mail, porque aquí tenemos la primera de las novedades, y son los mensajes prioritarios y los resúmenes en Mail. Si nos vamos a cualquier bandeja, por ejemplo, me voy a ir aquí a los buzones de entrada, tenemos una nueva vista que nos agrupa en categorías los mensajes importantes. Aquí tendríamos la vista de todo el correo, si deslizamos podríamos verla en todo momento y si pulsamos en cualquiera de ellas ya sí que veríamos el filtro que nos hace pues de cada buzón, ¿vale? En este caso los correos principales, las transacciones, las novedades y promociones. Bueno, aquí estáis viendo algunos ejemplos. Vamos allá con la siguiente función que decía, que son los resúmenes. Por ejemplo, si yo me meto en cualquiera de estos correos, le voy a dar aquí a todo el correo, le voy a dar a Audible, si bajo un poquito, vais a ver que me sale la opción de resumir. Esto para este correo a lo mejor no es muy práctico, pero imaginad una cadena en la que haya muchas respuestas de la otra persona, respuestas tuyas, respuestas de la otra persona y sea un hilo a lo mejor de 15 mensajes. Pues la opción de resumir es muy práctica porque, bueno, pues antes de que respondas el siguiente mail ya te permite hacer un resumen de cómo era la conversación hasta ese momento. En este caso, pues como veis, me ha hecho un resumen del contenido de un mensaje, pero si hubiera más, pues sería más práctico. De todos modos, no es la única función que tenemos también en Mail relacionada con Apple Intelligence. Si yo, por ejemplo, me voy aquí a este buzón de iCloud y me voy a este correo, aquí yo me autoenvié un correo preguntándome si puedo grabar hoy. Imaginemos que recibimos un correo que tiene una respuesta simple y rápida. Bueno, pues el propio sistema de inteligencia debería poder sugerirnos respuestas. En este caso ahí la estáis viendo. Claro, sin problema, o lo siento, no puedo. Yo podría darle aquí, por ejemplo, y automáticamente ya nos genera la respuesta para que esté lista para enviarse. En este caso yo podría completarla, crear aquí un espacio, darle a enviar y listo. ¿Vale? Así que también tenemos la opción de respuestas inteligentes en Mail. Esto que acabo de mostraros también se aplica a otras aplicaciones. Por ejemplo, en mensajes también nos puede sugerir respuestas rápidas. Vale, me he salido de la aplicación de Mail para irnos ahora a los ajustes y si nos vamos al campo de notificaciones vais a ver aquí que tenemos un apartado relacionado con priorizar notificaciones y resumir notificaciones. Si le damos al primero, lo que haremos es permitir al modelo de inteligencia artificial que priorice las notificaciones importantes y cuando esté el iPhone bloqueado las ponga en primer plano y luego justo debajo pues esas notificaciones secundarias. Véase, todas las notificaciones relacionadas con mensajería las pondré al principio y a lo mejor notificaciones de ofertas o promociones pues las manda justo debajo. Eso es el ejemplo de la función priorizar notificaciones. Y luego los resúmenes de notificaciones lo que permite al sistema es que cuando recibamos un aviso, aquí directamente veamos en vez del propio texto de la notificación un pequeño resumen con pocas palabras de la misma, ¿vale? Lo cual, para mensajes de muchas interacciones, pues puede venir muy bien, porque te puede decir, por ejemplo, Pepe ha hablado sobre el plan de este viernes, te ha hablado también sobre lo que va a comer hoy y sobre lo que sea. Ya está, ¿vale? Es un poco lo que debéis saber sobre los resúmenes de notificaciones, así que yo os recomiendo que los tengáis activos. Salimos de aquí y nos vamos ahora al centro de control, porque también tenemos un nuevo modo de concentración llamado reducir interrupciones. Este modo lo que nos permite es poder filtrar las notificaciones que sean súper importantes para que el sistema las priorice y no nos las mutee en el caso de que convenga que, bueno, pues en este caso las revisemos. Imaginemos que nos mandan un mensaje muy urgente. Oye, mira, se ha muerto tal persona. Bueno, pues esa notificación obviamente el sistema, aunque el teléfono está silenciado, sí que nos lo notificaría, ¿vale? Es un poco la diferencia que habría, por ejemplo, entre este modo y el modo molestar, que también es muy heavy, que bloquea notificaciones, llamadas y tal, ¿no? Pues esto es lo que hace reducir interrupciones. Así que, bueno, yo lo tengo bastante tiempo activado porque en un momento dado, pues lo prefiero sobre el modo no molestar. Continuamos porque también tenemos una función de transcripción y resumen de llamadas o notas de voz, ¿vale? Esta función lo que permite es que podamos grabar una llamada telefónica y luego obtener una transcripción con sus puntos clave que podemos ver en la app de notas. Esta función, perdón,
Por desgracia, aquí en España no está disponible. Dependerá de la región donde viváis y las legislaciones de cada zona, pues que la tengáis activa o no. Simplemente, si la tenéis activa, cuando empecéis una llamada os va a aparecer ahí en esa esquina un botón para empezar la grabación, avisará a la otra persona y empezaría ahí la grabación, pudiéndola parar en cualquier momento. De todos modos, esto de las transcripciones también lo podemos hacer con la app de notas de voz. Es decir, si nosotros tenemos una nota de voz, yo aquí por ejemplo tengo una grabación que le pasé a mi editor, podría ver la transcripción en ese momento, ¿vale? Entonces, si yo le doy a esta opción, le doy a ver transcripción, podría ver dicha transcripción por completo. Incluso, a ver, en un momento dado podría seleccionarla entera y luego con las herramientas de escritura decir que me la resuma, ¿vale? Bueno, es una solución. Obviamente esto no vale para llamadas, pero sí para otro tipo de grabaciones, ¿no? Safari también cuenta con una función que nos permite utilizar la inteligencia artificial para resumir un texto o una noticia. Por ejemplo, yo voy a pinchar en esta noticia y si le doy al modo de lector y activo dicho modo, vais a ver que en la parte superior justo debajo del texto de esa noticia me da la opción de resumirla. Entonces, pues bueno, veríamos aquí un resumen de esta noticia. En este caso, el iPhone 16 con su batería de 6,1 pulgadas. Esto está mal, los resúmenes a veces meten unas metidas de pata considerables, y 26 horas de reproducción de vídeo representa la mayor autonomía de un iPhone de su tamaño gracias al nuevo modem C1 de Apple. Se espera que los iPhone 17 incorporen el mismo modem o uno más eficiente, el C2, mejorando más la duración de la batería. Esta mejora podría ser aún más notable en los próximos modelos más grandes como el 17 Pro Max. En fin, el resto del texto está bien, pero ahí ha metido la pata. En fin, los resúmenes, que sepáis que se pueden hacer de esta forma, pero vigilar porque en algunos casos pueden cometer errores. Y bueno, he dejado para casi el final las funciones de Siri y asistencia personalizada, por decirlo así, porque bueno, a ver, Siri ha mejorado un poquito, pero no todo lo que se espera. Ahora después os contaré las funciones que se esperan para Siri pronto, pero ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, si pulsamos Siri, veremos este aura que tenemos alrededor de la pantalla que nos indica que nos está escuchando, ¿vale? Yo ahora mismo lo voy a parar porque os quiero explicar que también ahora Siri es capaz de entender el contexto y poder hablar de forma fluida. Ojo, no ella, sino que tú puedas hablar de forma fluida con Siri. Os pongo una demostración. ¿Puedes decirme el tiempo para mañana en Alcalá de Henares? Se esperan cielos despejados mañana. ¿Y en Barcelona? En estos momentos está nublado y hay una temperatura de 16 grados en Barcelona. Bueno, como veis, no ha hecho falta que yo le vuelva a hacer la petición o invocar a Siri de nuevo, sino que ha entendido el contexto de la petición anterior para darme la respuesta siguiente. Bueno, pues esto es un poco pues esas cositas que de momento han metido, pero bueno, sigo diciendo que Siri sigue siendo igual de torpe y no es tan efectivo esto todavía con otras aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué eventos tengo para mi calendario hoy? Fijaos qué mal le he pedido la petición, pero me la ha entendido, ¿vale? Vale, vamos a otra demostración. ¿Qué tengo en mi calendario hoy? No hay nada en el calendario para hoy. ¿Y el jueves? Y ahí ya nos responde. Me he dado cuenta que esto no funciona del todo bien y a veces con algunas apps pues no termina de hacer la acción de forma consecutiva. Una cosa que sí que os recomiendo que tengáis siempre ya mentalizada es que podemos interactuar con ChatGPT. A ver, nosotros si nos vamos a los ajustes y nos vamos a las opciones de Apple Intelligence, que las tenemos aquí, tenemos la opción, la extensión de ChatGPT. Si pulsamos sobre ella podemos vincular nuestra cuenta de ChatGPT y así eliminar todos los límites en el caso de que tengamos una cuenta de pago. Si no, pues podemos usar ChatGPT también gratuitamente, pero con algunos límites de uso. Bueno, en cualquier caso, para que Siri responda usando ChatGPT, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, decir ChatGPT al principio de la pregunta. Ya está. ChatGPT, dime cuáles son los primeros 5 números primos. Lo siento, algo no va bien. Vuelve a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo. ChatGPT, dime cuáles son los primeros 5 números primos. Ahí hace la búsqueda. Los primeros 5 números primos son 2, 3, 5, 7 y 11. Y ahí tendríamos la respuesta que, como veis, nos avisa que ha sido suministrada por ChatGPT, la cual podríamos copiar y luego pegarla en cualquier otro lado.
Ahora bien, todo esto que os acabo de mostrar no es lo único, sino que todavía estamos a la espera de otras funciones que Apple presentó en su conferencia de desarrolladores de junio el año pasado y que bueno, irán llegando en las próximas semanas, previsiblemente con iOS 18.5 o más adelante. Por ejemplo, la función de que Siri sea capaz de entender el contexto personal. Es decir, que pueda aprovechar la información recopilada en nuestro calendario, en nuestros correos o en nuestros mensajes para poder brindarnos nueva información y responder con mayor precisión a nuestras solicitudes. Por ejemplo, podríamos preguntarle cosas como ¿dónde está la reserva del almuerzo con mi madre? Y que buscando en la información que tenemos en nuestros mails sea capaz de darnos la respuesta. Otra función que también va a llegar es la de reconocimiento de pantalla, de forma que Siri sea capaz de reconocer lo que tenemos en la pantalla en ese mismo momento y sepa darnos respuestas con el contexto adecuado. Por ejemplo, si estamos viendo la invitación a un concierto de música que nos ha mandado un amigo, pues que podamos decir, agrega esto a mi calendario y que nos cree un evento en el calendario para la fecha, la hora y con el título del concierto sin necesidad de que se lo tengamos que dictar. Por último, no por ello menos importante, también la posibilidad de que Siri sea capaz de ejecutar acciones en las apps sin necesidad de abrirlas. Algo así como lo que podemos hacer con la aplicación de atajos, pero con aplicaciones específicas, tanto de la propia Apple como de terceros. Y bueno, poquito más. Decidme en los comentarios, por favor, qué os está pareciendo Apple Intelligence a todos aquellos que ya lo estéis probando y, por supuesto, también os invito a que visitéis lamanzanamordida.com porque este fin de semana vamos a publicar un episodio completísimo sobre Apple Intelligence y iOS 18.4. Así que, bueno, si os interesa, ahí tenéis una cita con nosotros este fin de semana. También os digo que si os apuntáis de paso, disfrutaréis de contenido extra y regalos. Por ejemplo, dentro de unas semanas vamos a regalar un iPhone 16. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados si os habéis quedado con ganas de más después de ver este y mañana volvemos con más contenidos aquí en La Manzana Mordida porque ya lo sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!